Bienvenido o bienvenida a la segunda lección de este módulo de creación de personajes. En esta sección nos vamos a centrar en los aspectos más íntimos y psicológicos de la construcción de personajes, usando herramientas que van más allá de la escritura tradicional. Hablar de técnicas concretas me parece un poco pérdida de tiempo, ya que el modo y forma debería adaptarse a tu propia personalidad, enfoque de tu obra e intereses. Pero supongamos que eres un escritor estructurado que usa su cuaderno de escritor y sus apuntes de auxilio. Comienza seleccionando el segmento o cuaderno dedicado a tus personajes. Reserva un espacio para cada uno de ellos. Divídelo en tantos segmentos como te interese. Por ejemplo, la información física, sus habilidades, el trasfondo histórico del personaje, sus aspectos emocionales, que a su vez puedas subdividir en tantas categorías como necesites. Imagina en el aspecto emocional, por ejemplo, virtudes, defectos, taras, miedos, vínculos, secretos. No tienes límite. Cuanto más detallado sea, tanto mejor para ti. Puedes iniciar colocando los valores en sus correspondientes apartados del arquetipo que representan, si es que te vas a basar en uno, y a empezar a añadir ahí tanta información como consideres oportuna. Te aconsejo encontrar siempre una justificación concreta, real y razonable para cada añadido que colocas. Por ejemplo, si piensas en una tara concreta para un personaje, abunda en ella. Identifica por qué, cómo, cuándo y dónde adquirió esa tara. Cuanta más información y más detallada sea, más y mejor podrás profundizar y dar consistencia a ese personaje. Pongamos un ejemplo práctico de esto que acabo de decirte. Pensemos que quieres dotar a tu protagonista de un rasgo que lo va a diferenciar del resto de tu elenco y que le va a aportar una capa de profundidad. Decides que va a ser adicto a algo, que puede ser desde alcohol a cualquier otra sustancia, incluido alguna de tu invención que pudiera aportarle algún beneficio concreto, como por ejemplo acceso a capacidades mágicas o cualquier otro beneficio, ya sea temporal o no. Piensa y consigna por escrito, si así lo necesitas, cómo accedió por primera vez a esa sustancia y su motivo. ¿Fue casual? ¿Fue una elección inevitable? ¿Buscaba con ello conjurar algún tipo de demonio personal, alguna pérdida o algún fracaso? ¿Cómo obtiene esta sustancia? ¿Cómo se comporta cuando la consume? ¿Y cuándo le falta? ¿Ha pensado el personaje en dejarlo en algún momento? Es decir, ¿siente culpa por su adicción? Sigue añadiendo preguntas hasta que satisfagas todas las capas de profundidad posible. Es más que probable que esa tara también quede conectada a otros aspectos de la personalidad o del historial del personaje, así que haz esas conexiones y plantea cómo todo ello afecta al personaje en su conjunto. Repite este proceso con tantos aspectos como puedas y con tantos personajes entiendas necesario. No obstante, mi personal enfoque difiere de esta concepción que yo entiendo maquinista del proceso de creación del personaje. Aquí, al ser un curso de iniciación, solo voy a abordar sus claves por encima. En el curso avanzado de creación de personajes doy profundidad a los aspectos que aquí solo voy a mencionarte, pero te aseguro que serán suficientes para que conectes con la idea de enfoque que intento transmitirte. Por regla general, los cursos de escritura suelen tener un enfoque maquinista, es decir, están centrados en la estructura, planificación y eficiencia del proceso creativo. Se plantean metodologías que buscan la descomposición de un proceso, que habitualmente es largo y complejo, en parcelas cada vez más pequeñas que se puedan abordar
con control y eficiencia. Es justo lo que un escritor estructurado busca y pretende. Cuando ese maquinismo se aplica a la creación de personajes, la estrategia es la que ya te he contado. Segmentar a tu personaje en bloques que abarquen desde su apariencia, pasado, habilidades y sus capas emocionales, es decir, que lo abarquen por entero. Estos bloques, a su vez, se segmentan en tantas parcelas como sean necesarias, y éstas se segmentan aún más si se ve necesario, hasta llegar a una concreción última, la más pequeña posible, desde la que vamos a empezar a trabajar. Estas parcelas se van rellenando de información y cuando todas están completas, la visión general de ese personaje es profunda y llena de matices únicos. Así suele trabajar un autor estructurado o maquinista, y así se suele enseñar a hacerlo. Y te sugiero que lo hagas así si te sientes cómodo o cómoda con ese sistema. No obstante, el enfoque maquinista, desde mi experiencia, puede tender a construir cosas. Entiende su obra como un producto o como una máquina cuyas piezas deben encajar, trabajar juntas bien engrasadas y, sobre todo, funcionar. Hasta aquí, ningún reproche. No quiero que nadie me malinterprete. Ese sistema, si se sabe manejar, da buenas obras. El problema es que tus personajes pueden quedar relegados a meras piezas de una maquinaria. Es decir, a elementos que un narrador usa como herramientas para obtener unos fines deseados. Creamos personajes, a fin de cuentas. E insisto, no hay nada malo en ello. Pero lo que yo te propongo es crear personas, no personajes. Es que entres en una dinámica de enfoque mucho más emocional, más libre en la concepción. Entiende tu obra como un ente vivo que pulsa y respira. Tus personajes dejarán de ser piezas que mover a capricho, sino entidades realmente vivas que pueden reaccionar de manera absolutamente imprevista. Si eres un escritor emocional, probablemente entiendas mucho mejor lo que trato de decir aquí. Es una cuestión de enfoque, no de método. Puedes consignar por escrito a la manera maquinista lo que consideres oportuno. Es tu visión, el enfoque y percepción de tu obra y personajes lo que cambia aquí. No quieres ni pretendes construir herramientas que combinar con otras herramientas para provocar un efecto deseado, planificado y controlado desde el inicio. Quieres diseñar entes vivos que respondan y reaccionen a tu mundo a través de la propia coherencia con su diseño. Así que si quieres tener el control, olvídate de esto. Si por el contrario parte de tu placer como escritor o escritora es ver cómo diseñas entidades que reaccionen a tu mundo, a veces, advierto, de manera absolutamente imprevista, este es tu enfoque. Solo tengo dos premisas que darte entonces. Conoce en profundidad a tus personajes y piensa como ellos cuando tengas que darles vida en el cuerpo del texto e incluso en esta parte de diseño estructural. En este curso inicial solo voy a bocetarte estas ideas. Olvídate de añadir adjetivos o aspectos a un arquetipo. Piensa en la base de tu personaje, tal cual lo tienes esquematizado en tu cabeza. Si eres un escritor emocional, estoy seguro que tienes al menos un esbozo básico de tus personajes. Piensa en ellos desde la infancia. Entiende cómo y dónde se han criado y qué experiencias e hitos importantes pudieron ocurrirles en su niñez y adolescencia.
Todas esas experiencias debieron forjar su carácter, personalidad y habilidades. Pero también forjaron una primera visión del mundo y de ellos en él. Piensa entonces en esa misma clave en la etapa desde su adolescencia hasta el momento temporal en el que se insertan en tu historia. Y decide cuántos rasgos de la personalidad, destrezas y carácter inicial del personaje se han visto afectados, alterados o reforzados en esa etapa de adultez. Entiende al personaje como alguien vivo que reacciona al mundo y a las características de ese mundo que has diseñado. Y descubre cómo todo ese contexto le ha brindado una personalidad, un carácter y unas habilidades únicas. Probablemente también unos defectos, miedos e inseguridades. Y lo más lógico es que inserte su conflicto o conflictos internos durante este proceso. Aquí la clave es que no añades o quitas matices en un personaje a razón de su idoneidad, desde tu punto de vista como autor de una obra, sino que sueltas al personaje en el contexto que tú mismo o tú misma has diseñado y observas cómo evoluciona desde su niñez hasta el punto de arranque de tu obra. Y esto lo hace con libertad y naturalidad, por pura lógica. De esta forma no haces que tu personaje sea aguerrido, cobarde, ruin, sino que descubres cómo, cuándo, dónde y por qué adquiere ese rasgo de personalidad en concreto y como ese rasgo todos los demás. Este proceso requiere mucho más de tu creatividad, observación, juicio y empatía que la que precisa el modelo maquinista, pero lo que sale de él es un personaje sintiente que tú conoces a la perfección, que va a responder y a reaccionar de forma absolutamente autónoma a cualquier evento, encuentro o diálogo en tu historia. Con este sistema no vas a necesitar pensar cómo actuaría o debería de actuar este personaje ante tal o cual situación, proposición o diálogo. Simplemente lo sabes, como sabrías cómo tú mismo o tú misma reaccionarías ante la misma propuesta. Y esto me lleva a la segunda idea importante en este sistema. Piensa y siente como personaje, no como autor, especialmente a la hora de narrar escenas con los personajes. Un escritor estructurado, maquinista, director de orquesta, jamás dejará de pensar como autor. Y no es malo. Siempre necesitará, por propio diseño, estar en esa posición de director de orquesta, de relojero preciso, controlando todas las piezas del engranaje a su voluntad, porque así es como trabaja. Lo que yo te sugiero es que hagas justo lo contrario. Si has diseñado tus personajes con el sistema libre anterior, habrás adquirido un conocimiento mucho más profundo de ellos, también porque has invertido mucho más tiempo en esto. Y va a serte mucho más fácil hacer lo que te recomiendo a continuación. ¿Qué es? Dejar de pensar como autor y comenzar a pensar como personaje. Si eres capaz de ver el mundo y las situaciones a las que vas a someter a tus personajes desde su propio punto de vista único, toda escena y momento que protagonicen será absurdamente coherente y natural. No caerás en usar al personaje como herramienta, sino que el personaje por sí solo te dirá dónde debe estar y cómo actuar. Esto, evidentemente, podría arruinar un esquema planificado anterior al entender que, por propia coherencia interna, eso que tú, como autor, pretendías poner en boca de un personaje o la reacción que necesitabas que tuviera, simplemente no funciona. Lejos de ser un error o un problema,
Aquí lo que estás descubriendo es una incoherencia interna en tu propio esquema previo, algo que pretendías forzar. Así que tienes la oportunidad de corregirlo y dejar que el personaje actúe sin coacción con la coherencia que tu propio diseño le ha proporcionado. Más allá del sistema que hayas elegido para dar forma a tus personajes, comprender que sus motivaciones, miedos, deseos y contradicciones son aquello que define la manera que tu personaje va a moverse con coherencia en tu historia es fundamental. Así que deberías de asegurar que los tiene sobre estos argumentos. Las motivaciones son el porqué de las acciones de un personaje. Estas pueden ser conscientes o inconscientes, nobles o egoístas, da igual. Son lo que realmente justifica que los personajes actúen y lo hagan de determinada manera. Las contradicciones y el conflicto hacen que todo personaje sea creíble, porque lo acerca a la naturaleza humana y lo aleja de ser simplemente una construcción artificial con una funcionalidad que cumplir. Un personaje es creíble no porque sea perfecto, sino justo lo contrario, porque no lo es, y a menudo eso resulta en incoherencias. Las personas complejas no siempre reaccionan según la norma, así que no tengas problema en presentar incoherencias en tus personajes, siempre y cuando evites la incoherencia dramáticamente oportuna. ¿Esto qué es? Es hacer que tu personaje sea incoherente en un momento de la narración en el que dicha incoherencia encaja en nuestros planes narrativos. Un buen punto para diseñar buenas contradicciones es aplicar rasgos oscuros a los personajes virtuosos, que normalmente van a estar dentro de nuestro elenco de protagonistas, y rasgos nobles a nuestros villanos. Un personaje cruel podría ser un enamorado de los animales o un padre ejemplar, a pesar de arrasar aldeas enteras. Un personaje virtuoso podría haber cometido un crimen atroz en su juventud y guardar celosamente este secreto. Te recomiendo también trazar, aunque sea de manera simple, una escala jerárquica de valores para cada personaje. Esas cosas que tienen importancia para él o para ella y aquellas que detesta. Estas prioridades guiarán sus decisiones en momentos de crisis y serán una herramienta muy útil para ti como autor o autora. En este punto te propongo la actividad para la lección 2, que es dar profundidad a uno de esos personajes que abocetaste en la lección 1. Usa el sistema con el que trabajes con mayor comodidad o que mejor se ajuste a tu personalidad como autor o autora, el sistema maquinista o el intuitivo, y desarrolla el personaje elegido a la profundidad que desees. Cuéntame los pasos seguidos para ello en un pequeño párrafo donde justifiques dónde, cómo, cuándo y por qué tu personaje acaba definiéndose en la forma en que lo hace, según tu diseño. Si quieres mi feedback, manda tu actividad al correo de contacto habilitado con el asunto profundización de personaje y tu nombre. Te daré mi punto de vista sin problema. Aunque todo lo dicho en esta lección es perfectamente aplicable a todo el elenco de tu obra, me gustaría tener un pequeño apartado propio para los antagonistas y los secundarios, que es de lo que versará la tercera y última lección de este módulo de creación de personajes. Cuando lo creas oportuno, pasa a dicha lección.